vamos a estar viendo un nuevo tema conocido como estados de oxidación e identificación de fórmulas. Para esto nos va a servir o nos va a poder funcionar como base para el tema de nomenclatura y nosotros vamos a poder guiarnos a partir de esto y vamos a tener una secuencia de clases para que ustedes puedan irlas viendo una a una. Esta es la primera de todas las clases de nomenclatura. Ahora, para definir bien los temas vamos a hacer un pequeño repaso. Acá ustedes pueden leer que dice elemento, compuesto y números de oxidación. Vamos a ir paso a paso. Lo primero que tenemos que observar es el elemento. Tenemos acá un elemento con un símbolo B, otro con símbolo H, CS y AU. ¿Qué quiere decir todo esto? Todos estos elementos tienen un nombre específico. Para que nosotros conozcamos el nombre específico de este elemento, lo vamos a colocar así. Este elemento es conocido como boro. Se encuentra en la tabla periódica, tiene características específicas, así como todos los demás. Este otro es conocido como hidrógeno. Este elemento es conocido como cesio. Y el último es conocido como oro. Ahora, ¿qué tenemos que ver o qué tienen que ver estos elementos o por qué estamos hablando de ellos? Primero vamos a ver cuáles son los símbolos y cuál es la importancia de conocer estos símbolos. Por ejemplo, yo acá tengo el elemento boro y veo que la primera letra es la letra B. Para yo poder colocar el símbolo de este elemento, únicamente coloco la letra B de boro. Para el siguiente elemento es lo mismo, H de hidrógeno. Como ustedes pueden ver acá, el siguiente elemento es el cesio. Su símbolo es CS. Es la primera y la tercera letra de este elemento. ¿Qué sucede con este elemento? No tiene nada que ver con su nombre en español, como nosotros lo hablamos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver de dónde proviene este nombre. Este elemento proviene del latín aurum. Aurum es en latín, oro en español y el símbolo lo extrajeron del latín. A, que es la primera letra, y U, que es la segunda. Entonces, cuando nosotros queremos conocer cómo es que están formados o cómo es que están nombrados estos elementos en la tabla periódica, los podemos clasificar en tres. La primera letra del elemento, la primera y la tercera letra del elemento y la primera y la segunda letra del elemento. Es importante que nosotros conozcamos acerca de estos temas. ¿Por qué? Porque generalmente no sabemos por qué es que los elementos no coinciden como lógicamente nosotros podríamos pensar que es, sino que tienen un orden específico y tienen un porqué de por qué es que están nombrados así los elementos. Ahora, vamos a ver un compuesto. Anteriormente nosotros estuvimos viendo el tema de elementos de la tabla periódica y vimos lo que era la tabla periódica y cómo estaba formada. De esto se derivan primero los nombres de los elementos. Ahora vamos a ver compuestos que también los vimos durante el tema de mezclas, que nosotros vimos de dónde es que salían estos compuestos. Un compuesto no es más que la unión de dos o más elementos. En este caso tenemos dos elementos. Uno que es el sodio y otro que es el cloro. Siempre el sodio viene del latín también, natrium, y el cloro obviamente sus iniciales son por el cloro, ¿verdad? Por el nombre del elemento. Acá tenemos C12, H22 o 11. Este elemento que ustedes ven acá, nosotros generalmente lo conocemos como azúcar. El primero generalmente lo conocemos como sal y esta es la fórmula del azúcar. En este caso está compuesto por tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Por último, tenemos otro compuesto. Este compuesto es O2, que es el oxígeno que nosotros respiramos y está compuesto por dos átomos de oxígeno. Entonces, para que quede claro,
simplemente yo quería darles un ejemplo de que era un elemento y que era un compuesto. El elemento va a estar formado por un solo tipo de átomos y el compuesto va a estar formado por dos tipos de átomos. Pueden ser iguales o pueden ser distintos. Como ustedes pueden ver, acá tenemos dos elementos, acá tenemos tres y acá tenemos uno solo. Estos elementos que tenemos acá, estos compuestos que tenemos acá, se unen y forman lo que nosotros conocemos ya generalmente como un compuesto, compuesto por dos o más elementos. En este caso, también puede estar compuesto por dos átomos de un mismo elemento. Ahora, vamos a pasar directamente a lo que es números de oxidación. Los números de oxidación generalmente se pueden confundir con los números de valencia. Acá tengo yo una tabla periódica. La tabla periódica les va a aparecer en su pantalla. En la esquina inferior derecha ustedes van a encontrar la clave, y esta clave, ahí ustedes van a poder leer cuáles son las características de este elemento. Como ustedes podrán ver, en la clave dice número atómico, punto de ebullición, punto de fusión, densidad, estructura electrónica, símbolo del elemento, nombre del elemento, peso atómico y valencia, la más estable. Ahora nosotros vamos a poder comprender un poquito más acerca de estos elementos que estuvieron viendo ustedes en la clave de la parte inferior. Ahora, ustedes pueden ver acá en el pizarrón, tengo yo una letra H que simboliza el elemento hidrógeno. Y en su clave ustedes pudieron observar que decía valencia, la más estable. ¿Cuál es la diferencia entre valencias y números de oxidación? La valencia puede ser variada, no tiene un símbolo positivo o negativo específico. Cuando yo miro este elemento no sé si es positivo o es negativo. Cuando yo hablo de los estados de oxidación es cuando yo conozco si un elemento es positivo o negativo. Entonces cuando hablamos de estados de oxidación es el grado positivo o negativo que tenga cada elemento para cada una de las interacciones que vaya a tener. Por ejemplo, si yo quiero hacer un enlace, siempre tengo que tener un lado positivo y un lado negativo. ¿Por qué? Porque los elementos que tienen la misma carga se repelen y los elementos que tienen cargas diferentes se atraen. Para esto nos va a servir mucho comprender cómo es que el lado positivo y negativo funciona. Si nosotros hablamos del número de oxidación, estamos hablando si cede o si comparte un electrón. En este caso vamos a ver que los positivos van a captar o compartir un electrón y los negativos van a ceder o también compartir un electrón. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que esto se representa? Lo vamos a ver a continuación. Supongamos que yo tengo un elemento conocido como aluminio y tengo otro elemento conocido como oxígeno. Voy yo rápidamente a mi tabla periódica y empiezo a buscar cuáles son los números de valencia que tiene este elemento. Ustedes pueden ver si tuvieran una tabla periódica a la mano o si pueden regresar a donde está el ejemplo anterior en la tabla periódica, ustedes van a poder observar que el elemento aluminio tiene una carga de 3. En este caso va a ser el lado positivo. Y el elemento oxígeno va a ser un número de oxidación de -2. Como les decía anteriormente, siempre tenemos que tener un lado positivo y un lado negativo. En este caso, para cuando nosotros nombramos al oxígeno, generalmente siempre va a ser el negativo. Y el que acompaña al oxígeno siempre va a ser el lado positivo. En este caso tenemos entonces al oxígeno y al aluminio. El aluminio con una carga de +3 y al oxígeno con una carga de -2. Lo que yo quiero hacer es una identificación de mis fórmulas. ¿Cómo es que yo voy a poder nombrarlas mucho más adelante? Ahora solo vamos a ver cómo las puedo identificar o cómo puedo deducir yo qué son ellas, qué fórmula tienen. En este caso ustedes pueden ver que simplemente tengo dos elementos con cargas, uno con carga positiva y el otro con carga negativa, pero no sabemos en sí cómo es que se comportan o cómo se van a conformar o qué fórmula me va a quedar al final. Es fácil hacerlo
cuando nosotros le prestamos atención a cada uno de los elementos. En este caso yo tengo a mi oxígeno. Lo único que vamos a hacer es hacer un cruce. Un cruce sin tomar las cargas, sin nada. Solo es un cruce de números. En este caso vamos a colocar el número, Vamos a colocar el número 2 acá abajo y el número 3 acá abajo. Lo único que hicimos es un cruce. Bajar este número para acá y bajar este número para acá. ¿Para qué me sirve esto? Para yo poder predecir mi fórmula. Cuando yo predigo la fórmula, la que yo creo que va a quedar, sería mi respuesta AL, 2 o 3. AL, sabiendo que AL es aluminio y O es oxígeno. Para que yo pueda nombrar este elemento, primero tengo que saber cuáles son los sistemas de nomenclatura que existen, en qué sistema lo quiero nombrar, pero para este caso lo vamos a dejar como óxido de aluminio. Más adelante vamos a ver cómo es que se van nombrando estos elementos, cómo es que nosotros podemos saber cómo se nombra, qué tipo de nombre tiene. O por ejemplo, cuando nosotros nacemos, generalmente nuestros padres nos ponen nuestro nombre sin saber si nos va a gustar o no. Estos elementos ya tienen un nombre propio, lo único que va a hacer es de que le va a acompañar, digamos, de algo así como su apellido, algo que lo va a caracterizar por ser quien es. Entonces, en este caso, simplemente tenemos un óxido de aluminio. Ahora, vamos a estar viendo un nuevo ejemplo. Lo que tienen acá en el pizarrón, van a observar una C, una O minúscula y otra O mayúscula. Tenemos un elemento conocido como cobalto y un elemento conocido como oxígeno. Anteriormente dijimos que el oxígeno siempre iba a ser el lado negativo. En este caso va a ser -2. Yo necesito otro elemento que haga la valencia o que valga o que cuando yo lo intente resolver me quede igualado a 0. ¿Qué es esto? ¿De qué estoy hablando? Yo estoy hablando de que el cobalto tiene diferentes números de oxidación. Si ustedes pueden ver en su tabla periódica van a poder observar que el cobalto tiene una valencia de 2 y de 3. ¿Qué valencia voy a utilizar ahora? Yo tengo que analizar primero. Si yo sé que mi -2, que el oxígeno siempre va a ser -2, y yo coloco un 3 acá, yo tengo que ver si estoy utilizando el elemento correcto, si la fórmula que me están dando inicialmente es esta, sin valencias. Entonces, me están dando mi fórmula solo así, y yo necesito colocarle los números de oxidación con los cuales se está trabajando. Para este caso, entonces, tenemos que el cobalto trabaja con 2 y 3. Vamos a ver qué valencia está utilizando. Si yo cruzo acá y coloco un 2 acá, y cruzo acá y coloco un 3 acá, mi resultado sería C, O, 2, O, 3. ¿Qué hago yo acá? ¿Será que lo hice bien? ¿Será que lo hice mal? Esta fórmula que yo tengo acá no se parece para nada a la que yo tengo inicialmente. En este caso, no nos resultó como yo quería que saliera. ¿Por qué? Porque la valencia inicial es esta y yo tengo que saber, la fórmula inicial es esta y yo tengo que saber cuál es el número de oxidación correcto para que me dé igual a la fórmula de oxidación principal. Vamos a ver acá. Dijimos que la valencia del cobalto era 2 o 3. Vamos a probar ahora con 2. Si yo tengo acá un 2 acá y un 2 acá, cuando yo hago el cruce, coloco 2 acá y otra vez 2 acá y me va a dar CO2 o 2. Cobalto 2, oxígeno 2. Hice mi cruce correcto. Ahora, ¿por qué mi fórmula de acá arriba quedó así? Porque yo puedo dividir este elemento o simplificarlo. Para este caso, si yo lo simplifico, va a quedar únicamente así. ¿Qué obtuve yo? Lo que obtuve de este resultado fue la fórmula inicial. ¿Para qué hice todo esto o qué sentido tiene?
La idea es de que ustedes vean que cuando nosotros utilizamos un número de oxidación, no siempre va a ser un único número de oxidación. Para este caso teníamos un número de oxidación 3 y un número de oxidación 2. Yo necesito saber con cuál de los dos está trabajando si me están dando mi fórmula principal. Esto me va a servir para poder nombrarlo cuando empecemos a ver el tema específico de nomenclatura. ¿Por qué? Porque si yo tengo un elemento cuyo resultado es este, yo no voy a nombrar al elemento de la misma manera. Si yo tengo este resultado, no voy a nombrar al elemento de la misma manera. Entonces, tengo yo aquí un resultado diferente y un resultado diferente. Para nombrarlos se nombran cada quien con sus características específicas que vamos a ver mucho más adelante. Por el momento lo único que necesitamos saber es el número de oxidación que vamos a estar utilizando o el número de oxidación con el cual trabaja una fórmula específica. Para este caso entonces vamos a estar observando cuáles son las características de cada elemento. Entonces nosotros no podemos confundirnos ni tampoco pensar que porque tiene diferentes números de valencia yo puedo usar la que quiera. No, tenemos que prestar atención a qué es lo que vamos a estar realizando. Para la próxima clase yo recomiendo que siempre tengas a la mano tu tabla periódica y hojas para ir resolviendo los ejercicios y que tú puedas hacer todas tus anotaciones. Te espero hasta la próxima.